Hola amigos de Habla Divertido, soy Paulo César, bienvenidos a otro video de la serie Mundo Políglota. El día de hoy voy a responder a la pregunta, ¿es en realidad el tercer idioma muchísimo más fácil de aprender que el segundo? La idea de responder esta pregunta me surgió cuando estaba buscando material para estudiar italiano. Allí me di cuenta que todos los cursos que yo encontraba me ofrecían una serie de contenidos dirigidos a aprendices que se acercaban al italiano como su primer idioma extranjero. Allí había entonces una serie de explicaciones desde lo más básico, muy completas algunas, que en mi caso particular eran innecesariamente completas. Por ejemplo, la lección específica y todos los ejercicios propuestos para que yo aprendiera a diferenciar ser de estar. Quizá porque el curso estaba dirigido a personas angloparlantes y en inglés solo existe un verbo para estos dos verbos que tenemos en italiano y en español. Entonces me di cuenta que aprender el tercer idioma necesariamente tiene que ser un proceso más corto. Quizá no más fácil, porque el tercer idioma puede ser mucho más difícil por diferentes razones. Pero sí mucho más corto si varias de las cosas que yo voy a aprender en ese nuevo curso ya las tengo aprendidas o en mi idioma materno o en el idioma que ya había aprendido antes. Entonces saqué la lista de las razones por las cuales yo creo que el tercer idioma siempre va a ser más fácil de aprender que el segundo. Y encontré estas 7 razones. El primero es que con nuestro primer idioma extranjero nosotros aprendimos a desapegarnos de nuestra lengua materna. Una enorme dificultad que tenemos todos es esa tendencia a pensar en español aunque queramos expresarnos en nuestro idioma destino. Por eso es que a nosotros a veces nos parecen absurdas ciertas reglas de otros idiomas. Si nos preguntamos por qué el inglés tiene esas reglas fonéticas tan raras, tan azarosas, por qué el alemán tiene esa sintaxis tan rígida, por qué el francés tiene tantas letras mudas y ese sistema de numeración tan enredado. Ese tipo de preguntas solamente se formulan con el primer idioma extranjero que aprendamos. A partir del segundo, simplemente sabremos que ese nuevo idioma es así, tendremos claro que el español no es el que está correcto, simplemente el español es el que conocemos. Y entonces dejamos de formularnos esas preguntas y simplemente avanzamos más rápido. Su gramática es así, su pronunciación es así, su ortografía es así, conozcámosla, aprendámosla y avancemos. En segundo lugar, la fonética. Supongamos que el segundo o tercer idioma extranjero que estemos aprendiendo tiene unos sonidos raros, pero es probable que esos sonidos ya los hayamos aprendido en un idioma anterior. Por ejemplo, esta grafía en alemán se pronuncia exactamente igual que esta en francés. Así que si ustedes aprendieron este sonido en francés, cuando estén aprendiendo alemán encontrarán que allí también existe. Entonces no les costará el mismo trabajo, simplemente, bueno, es una U. Pronunciemos U. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los sonidos y, ye, que están presentes en portugués y en italiano, o con los dos sonidos de o, uno abierto y uno cerrado, que existen en inglés y en portugués, pero no existen en español. Aprender ese sonido para el primer idioma, y eso quizá haya costado un poco de trabajo, implica aprenderlos para cualquier idioma que lo tenga. Por otra parte, es muy probable que en el aprendizaje de ese primer idioma extranjero se haya hecho un acercamiento hacia el sistema de notación del alfabeto fonético internacional. En este artículo yo explico cuáles son las ventajas de aprenderlo aunque no seamos lingüistas. Es una herramienta muy útil y como todas las herramientas nos facilitan el trabajo. Así que quizá con el primer idioma aprender el alfabeto fonético fue un poco raro, fue dispendioso, requirió mucho tiempo. Pero del segundo idioma extranjero en adelante todo va a fluir más fácil. Ya conocemos la herramienta y sabemos cómo usarla. La tercera razón se parece mucho a la primera, pero tiene que ver con cómo comprendo yo los contenidos que estoy escuchando o que estoy leyendo. El camino fácil, el que uno tiene cuando está aprendiendo su primer idioma es, escucho o leo un contenido en un idioma extranjero y en mi cerebro tiendo a traducirlo al español para comprender lo que he traducido. Lo proceso, preparo una respuesta en español que luego voy a traducir al idioma destino y eso es finalmente lo que expreso, bien sea oralmente o por escrito. Este es el camino largo, obsoleto, demorado, tedioso. Esto es muy ineficiente y todos lo hacemos con nuestro primer idioma al comienzo. Pero a medida que hemos mejorado, hemos eliminado los pasos intermedios que involucran el español. Entonces nosotros escuchamos o leemos en un idioma, procesamos en ese idioma y producimos la respuesta en ese idioma. De manera mucho más natural, más rápida, más eficiente. La cuarta razón es el vocabulario. Siempre encontraremos en otros idiomas palabras que son intraducibles al español o viceversa. Pues bien, muchas veces el tercer y cuarto idioma tienen esas mismas palabras que no tienen equivalente en español, pero tienen equivalente con el idioma que hemos aprendido previamente. Entonces se crean unos atajos, unos accesos directos, unas conexiones adicionales que nos van a facilitar el proceso de memorizar y de utilizar este vocabulario.
Imaginen, por ejemplo, a alguien que habla inglés como idioma materno y que está aprendiendo en español las diferencias entre el verbo ser y estar. Quien conozca a alguien que esté aprendiendo español sabe que eso representa alguna dificultad. Pero bien, supongamos que finalmente lo logran. Si se animan a aprender otro idioma que también tenga dos verbos para el verbo to be del inglés, por ejemplo, portugués o italiano, pues esta diferencia ya la aprendieron en español. Y esta dificultad se presentará muy poco o no se presentará en esos otros idiomas que esté aprendiendo. El quinto punto es la gramática, de una manera muy similar a como ya expliqué con el vocabulario. Cuando nosotros aprendemos que en otro idioma una regla gramatical que no existe en español, y luego nos enfrentamos a un tercer idioma donde también existe esa regla gramatical, será mucho más fácil aprenderla y utilizarla. En esta serie de videos muestro cómo fue el proceso para aprender italiano por mi cuenta. Una de las más grandes ventajas que yo tenía era que yo ya sabía francés, porque también hay elementos de la gramática italiana que no están presentes en español, pero sí están presentes en francés, y al tenerlos aprendidos en francés, no necesitaba dedicarles tanto tiempo a aprenderlos en italiano. El sexto punto es el autoconocimiento como aprendiz. Al haber aprendido un idioma, cada persona sabe que es una meta alcanzable, que el trabajo da sus frutos y también aprende a conocerse en sus preferencias. Ya sabe qué tanto le gusta trabajar ciertas actividades y qué tanto le funciona utilizar ciertos recursos. Ya habrá perdido la timidez de hablarlo, de equivocarse. El simple hecho de tomar la decisión y comenzar a aprender es mucho más fácil de lograr, porque hay conciencia de que no es una tarea imposible y hay un precedente de éxito. Y la séptima razón se refiere a nuestra motivación y a cómo superamos los obstáculos que encontramos en nuestro proceso. Al aprender un tercer idioma ya tenemos conciencia de la real importancia del componente afectivo, de proponernos una meta, de tener varias metas intermedias, varios logros que podemos ir desbloqueando, de esas pequeñas recompensas, de las satisfacciones por avanzar. También hemos experimentado en nuestra propia carne que todos esos obstáculos y esa frustración de sentirse estancados, de seguir cometiendo errores, son temporales, son salvables y la solución está en nuestras manos. Nosotros tenemos todo bajo nuestro propio control. Y bien amigos, estas son las 7 razones por las cuales yo creo que el tercer idioma siempre va a ser más fácil que el segundo. Si ustedes tienen a partir de su experiencia una octava o una novena, compártanla en la sección de comentarios. En un próximo video voy a explicar diferentes razones por las cuales un idioma puede ser más difícil de aprender que otros. Así que no se despeguen de esta serie y hasta la próxima con Habla Divertido. Recuerden que todos los videos de Habla Divertido tienen su transcripción en el blog habladivertido.wordpress.com. Si les gustó mi contenido y quieren apoyarme para crear más artículos y videos, pueden hacerlo invitándome un coffee a través de la plataforma PayPal. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Facebook y Twitter, dejar sus comentarios y preguntas, porque muchas de ellas me servirán para decidir los futuros contenidos del blog y del canal. Muchas gracias por brindarme su apoyo y hasta el próximo video.